Adquirí mi equipo en 1998. Desde ese momento he utilizado tecnologías, además para lesiones pigmentarias, para lesiones vasculares y para lo que es depilación prolongada. En lesiones vasculares vamos a mostrar la experiencia, no solamente en la parte de lo que podemos definir como angiomas o hemangiomas, sino también y como unas principales indicaciones de tecnología que son los angiomas planos y algunas dermatopatías que tienen componente vascular. Bueno, mientras se abre la presentación, les voy a contar un poquito que el doctor Simkin es la primera persona que compró un equipo de luz pulsada del país. A él le debemos el estímulo, por lo menos el que tuve yo, en meterme en las tecnologías. El doctor lo adquirió en 1996. Esta aparatología se creó en 1995, apenas un año después. La creó un ingeniero israelí, Simon Eckhaus, y lo que es interesante es el por qué la creó. Él es un ingeniero de origen israelí que estaba tratando de lograr un equipo o una tecnología que pudiera eliminar tanto lesiones vasculares superficiales como lesiones vasculares profundas. Él se daba cuenta que con un determinado láser podía tratar un tipo de telangiectasias, con otro determinado láser podía tratar otro tipo de lesiones vasculares y dijo, ¿cómo puedo hacer para tratar todo este tipo de telangiectasias? Y pensó, si yo mando cientos y cientos de longitudes de onda que buscan todo tipo de cromóforo en superficialidad y en tipo de pigmentación, voy a poder captar todo este tipo de lesiones. Y así fue como creó la luz pulsada a partir de un gas raro común en la atmósfera que es el xenón. Bueno, comenzamos la presentación. Por cuestiones de tiempo voy a ir directamente a la parte vascular. Las indicaciones de la luz pulsada ya las mostró el doctor. Hoy por hoy es cada día más versátil y si ustedes se meten en internet se van a sorprender de las nuevas aplicaciones que hay. Por ejemplo, en los últimos años encontré 5 con respecto a las estrías. Todas las lesiones vasculares que pueden ser tratables con luz pulsada, desde los hemangiomas, ya sean superficiales o profundos, obviamente van a ser mucho más sencillos los superficiales. La luz pulsada tiene una penetrancia que es en el espesor de la piel, más de allá no puede ser captado. Por lo tanto, aquellos angiomas que tengan doble componente mixto o sean muy profundos directamente deben ser tratados o con un láser de INU-YAG 1064 nanómetros que tiene una importante penetrancia o directamente con formas quirúrgicas. Las malformaciones vasculares solamente la de bajo flujo y aquellas que tengan componente vascular. Fundamentalmente las malformaciones capilares, o sea, el angioma plano por Weinstein, o las malformaciones venosas superficiales. No pueden ser captadas por la linfa, por lo tanto algunas malformaciones complejas no deben ser tratadas con estas tecnologías. Las telangiectasias faciales y corporales, mucho más sencillas las faciales. ¿Por qué? Espesor de la piel. El espesor promedio de la piel facial son 3 milímetros. El espesor de la piel de las piernas son 6 milímetros. Es de ahí que las telangiectasias a nivel facial son muy fáciles de eliminar y la de las piernas generalmente, yo por lo menos en mi experiencia, las combino todavía con escleroterapia porque no puedo ser totalmente efectivo o cuando quiero serlo quemo mucho a mi paciente. Dermatopatías componente vascular, bueno, algunas nombraron. Yo voy a nombrar el Nemo Rubí, el Spider Nevi, que es el angioma estelar que denominan así los dermatólogos, las varicosidades seniles, rosácea y lupus discoide. Para entendernos un poquito en lo que van a ver después, vamos a definir como hemangioma igual que angioma. Es la misma definición, pero recuerden que el angioma plano no es lo mismo que un angioma. ¿Por qué? Una es una lesión que aparece de nato, de nacimiento, que es el angioma plano, por lo tanto es una malformación vascular. Nunca va a retrogradar, recuerden eso. Por el contrario, va a progresar con el tiempo a aparición de verrucosidades vasculares. Por lo tanto, esperarlo sería un sin razón. Por el contrario, un hemangioma o un angioma es una aparición de neo, es una aparición que aparece en el paciente ya postnato. Generalmente es una pequeña lesión pigmentaria, como si fuera un pequeño granito, así lo refieren los padres, y después aparece la gran lesión. A esas lesiones, por el contrario, debemos tener paciencia y esperarlas porque la gran mayoría van a retrogradar, salvo algunos casos como vamos a ver. Y luz pulsada, para que no se mareen en la bibliografía, es lo mismo que decir luz intensamente pulsada, Intense Pulse Light o EPL, es exactamente lo mismo. Los hemangiomas, entonces, rápidamente, hiperplasia de vasos dermoepidérmicos consecutivos a simples angiectasias, multiplicación de vasos bien diferenciados o proliferación de células angioblásticas con deformación vascular de grados variables de diferenciación. Tumor más frecuente en la infancia, es así. Si ustedes tienen un bulto en la cara de un chico y no saben qué es, piensen cuanto antes que es un angioma. Pidan una ecografía y van a tener el diagnóstico certero. El 8 al 10% de los total de los nacidos vivos lo van a tener, el 22% cuando son neonatos. Cuando son prematuros, La prevalencia es netamente favorable al sexo femenino. El 60% se da en la región de cabeza y cuello. 50% tiene una resolución espontánea completa a la edad de 5 y el 70% a los 7 años. Pero lo que es importante es que hay un 15% que no tiene una involución completa. Son ese 15% que debemos tratar.
Y cada hemangioma es único en sí mismo. Nadie puede realmente definirnos si este va a ser la involución o aquel otro no lo va a hacer. Simplemente el tiempo y el seguimiento del paciente. Hay casos especiales donde deberíamos hacer una intervención precoz, quirúrgica o por lo menos con un láser que actúe en forma más profunda, como son cuadros obstructivos a nivel orofacial. Paciente que ustedes ven a la derecha es una chiquita que tenía dificultades para cerrar la boca, dificultades fonatorias y deglutorias. Entonces nos estimula a intentar hacer una acción precoz sobre ella. Las grandes deformaciones, las ulceraciones, las cubulopatías, fascias cardíacas congestivas, y con esto ya sabemos en cuáles debemos intentar hacer una acción precoz. Por el contrario, un angioma plano o por Weinstein es una malformación vascular, malformación capilar, jamás involuciona, jamás retrograda. Presente desde el nacimiento. Por suerte, el porcentaje es mucho menor en comparación con los angiomas, apenas del 0,3 al 0,5% de recién nacidos vivos. El 66% presenta cambios progresivos de color y textura hasta la adultez. Distribución en el territorio cutáneo siguiendo las líneas del nervio trigémino. Si ustedes se ponen la mano de esta forma, a partir de la oreja hacia la boca, van a tener todo el terreno de distribución de este angioma plano. En más de la mitad de los casos está asociado a síndromes o angiomatosis gravis. Ojo con esto, hagan el diagnóstico, hagan la anamnesis, piden los estudios necesarios, porque pueden estar comiéndose un síndrome más importante y solamente tratando la manifestación cutánea. ¿Cómo actúa la pulsada? Ya lo mostró el doctor. Lo que quiero aclarar es que se genera muchísima temperatura, 60 grados, 90 grados in situ, es muchísimo. Esta gran temperatura lo que va a provocar es la denaturación de las proteínas conformadoras del endotelio y así vamos a provocar fibrosis y finalmente que los macrófagos lo digieran y se lo lleven del cuerpo. Este es el equipo y este es el software. El software realmente, por suerte, ayuda un poquito al que se introduce en la tecnología. Uno puede, bueno, no podemos marcar, sí podemos marcar. Uno puede marcar el tipo de piel del paciente, el tipo de lesión que quiere, la profundidad de la lesión y la máquina nos manda un seteado estándar. Ojo también con esto porque uno después con la experiencia no coincide generalmente con el seteado estándar. El espectro electromagnético, todo lo que nosotros vemos como luz, luz de la lámpara, luz solar, todo es parte del espectro electromagnético. La luz pulsada va a abarcar todo lo que es el espectro de luz visible y gran parte del infrarrojo cercano, va de los 500 a los 1200 nanómetros. Esto hace que puede reemplazar a varios láseres a la vez. ¿Cómo es esto? Un láser tiene una sola longitud de onda, pero por un solo color y una sola profundidad determinada. Piensen en disparar con una pistola contra una ametralladora. ¿Qué eligen? Yo elijo una ametralladora. Entonces, puedo eliminar tanto lesiones vasculares superficiales como profundas, claras como oscuras. Si tengo varias longitudes de onda, fíjense para qué me sirve, porque la absorción por los cromóforos va a ser diferente a diferente profundidad de acción. Entonces, fíjense que como largo con los 500 y puedo tener una absorción mayor en la unión dermoepidérmica y como cercano a los 1200 ya puedo actuar en algunas sustancias del hipodermis. ¿Y esto para qué me sirve? Sabiendo que tenemos dos plexos vasculares a nivel de la dermis, uno papilar y otro reticular, son los dos extremos que yo voy a tratar de captar cuando quiero tratar una lesión vascular. No así en realidad lo que alimentan estas lesiones, que son aquellas que están por debajo del plano muscular o dentro del plano muscular, porque no van a ser captadas por mi tecnología porque no va más allá. Esto que puede sonar como una contra, en algunos casos es un gran beneficio. ¿Por qué? Yo no quiero lesionar ni arterias grandes, ni venas grandes, ni nada que pueda alimentar esta piel y que después me genere una necrosis. Entonces, por suerte, solamente puedo actuar en el espesor de la piel. Complicaciones, las tuve todas. Ser familiar mío cuando compré la máquina era sinónimo de estar quemado. Quemaduras tipo A, tipo AB, costras, ampollas. Esto en realidad se considera como parte del tratamiento. Es así, es inevitable. A veces se disipa calor y provocan epidermolisis. Como sabemos, la epidermolisis va a ser una restitución ad integrum, porque uno no eliminó la totalidad de los anexos cutáneos a nivel de la dermis. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos. Pero sí, las hiperpigmentaciones pueden dar dolores de cabeza que duran meses, por suerte también son reversibles, y lo que no es reversible es cicatriz, que es provocada por una quemadura tipo B de todo el espesor de la piel, que la ha tenido, y queloides. Por suerte, de las peores, he tenido uno en cada caso, y no me olvido nunca más. Resultados. Bueno, esto es un angioma tuberoso, un angioma superficial, intermamario, una mujer ya adulta, 35 años, Vemos su resolución en forma inmediata, después de varias aplicaciones, de verdad, no es solamente una, como nos han dicho en su momento, sino son varias aplicaciones, y le dejo estas alteraciones pigmentarias. Por suerte, las alteraciones pigmentarias son transitorias, paciente contenta, consulta y además se opera de mamas. Fíjense, esta lesión a nivel del labio superior
que la tenía desde muy temprano en su infancia. En este caso, por suerte, menor componente vascular, más superficial, más pigmentado, en 2 sesiones pudimos eliminárselo. Los angiomas planos, vemos este, y fíjense el aclaramiento inmediato, vamos para atrás, el aclaramiento que tuvo este paciente, y si ustedes se fijan en este sector van a ver lo que yo llamo las verrucosidades vasculares, ¿sí? Pequeñas angiectasias que van proliferando con el tiempo. Y este es el paciente que me generó el queloide. Acá lo ven. Fíjense esta paciente, joven, 25 años, odontóloga. Y acá esta imagen es muy linda para que ustedes puedan ver el intratratamiento. Le traté primero la cara, no le traté el cuello y le hice un pulso de prueba. El cabezal es rectangular. Es un rectángulo perfecto de 4 por 1 centímetro cuadrado. Fíjense cómo uno ve 4 por 1 centímetro cuadrado en el cuello. Esto me anima a seguir el tratamiento en el cuello porque sé que voy a ser efectivo. Acá tenemos inmediatamente después de terminar el tratamiento, son 10-12 sesiones, que queda con un eritema intenso, está vasodilatada, está inflamada, está golpeada. Y acá la vemos cuando tenemos paciencia y la citamos a los 6 meses y tenemos el resultado final. Esto es imposible de cubrir con cuanto maquillaje se les pueda ocurrir. Esto con una simple base ya la chica se inserta socialmente. Fíjense este caso. Es el más claro ejemplo del crecimiento de las verrucosidades vasculares, ¿sí? Estas angiectasias vasculares que van proliferando en vez de ir retrogradando. Y fíjense lo que logramos. Eliminamos en forma total las lesiones proliferantes, aunque nos queda un tono rosado. Es verdad, a veces ese pequeño tono me va a quedar como un remanente. El paciente tiene que saberlo para aceptar que va a comenzar el tratamiento. Si yo quiero eliminar todo componente vascular, me puedo jugar a generar una necrosis total de la piel y por lo tanto cicatriz posterior. Fíjese, este es mi mejor ejemplo, una paciente de 55 años con abundantes verrucosidades vasculares. Acuérdense que cuanto mayor color y más superficial, por un tema de física lumínica, mayor absorción de longitud de onda, mayor calor y destrucción. Entonces esta paciente, fíjense que no le ha quedado nada de nada de nada. Y inclusive esta es la paciente que me hizo una cicatriz, que la tengo cubierta en este caso, acá, que es una cicatriz de 1 centímetro de largo, porque, bueno, era una de mis primeras pacientes y generé mucho calor generando la lesión. Pero es una paciente que me adora por haber eliminado el angioma. Vamos a ver dermatopatías con componente vascular. Estas pueden ser angiomas seniles, pueden ser varicosidades seniles, depende de la bibliografía que uno maneje. Es muy sencillo eliminarlo y generalmente el paciente consulta porque llama mucho la atención con respecto a la edad. Pequeños nervios rubíes, lo más lógico es que estén en la zona del tronco, en pacientes añosos, en este caso es en la frente de un varón. Una sola sesión y uno puede eliminarlo. Una locación muy complicada de un angioma de tipo estelar o spider nevi, que es el borde ciliar de un párpado superior, donde nosotros sabemos que si actuamos quirúrgicamente seguramente vamos a ver un tipo de retracción y alteración cicatrizal y posterior inesteticismo. Cubrimos el ojo, recuerden siempre que los conos y los bastones de la retina van a absorber esta longitud de onda y por lo tanto podemos provocar grandes lesiones en nuestros pacientes. Y finalmente ven el resultado con solamente 2 aplicaciones. Fíjense este angioma de un doble componente, vascular superficial y vascular profundo, donde me es sencillo eliminar la parte superficial y no me es tan sencillo eliminar la parte profunda. Ahí yo necesitaría un láser de Inuyag para poder completar el caso. Es muy lindo los casos de rosácea, donde además tienen rinofima, el resultado que vamos a obtener. Estos pacientes se ven muy traumatizados por la intensa vascularización y las múltiples telangiectasias, donde además de eliminar las telangiectasias en forma total, podemos realmente creer en el otro concepto de la luz pulsada, que es hacer el fotorrejuvenecimiento facial ablativo, estimular al fibroblasto a generar fibra de colágeno y elastina y de esa forma disminuir el diámetro de los poros, ¿sí? Y mejorar el aspecto de esta rinofima. Si comparan el antes y el después, van a coincidir. Fíjense, una poliquiloderma, otra de las muy buenas indicaciones de la utilización de IPL. ¿Por qué? Porque tiene un doble componente. Es una atrofia de la dermis donde hay componente de melanodermia y un componente de aumento de telangiectasias. Entonces, con esta tecnología, después de 8 sesiones, podemos cubrir las expectativas del paciente. Una poliquiloderma de Givat viene en el escote de la mujer, con alto componente vascular, el resultado completamente limpia. En este caso fueron menos sesiones, 4. Una simple telangiectasia aislada. En la paciente joven, acuérdense que el fotodaño no hace falta tener mucha edad. Una chica de 25 años que se pone al sol frecuentemente también va a tener fotodaño y este es el resultado. Y esto es muy lindo en las rosáceas con alto componente vascular.
realmente eliminamos en forma total esas telangiectasias y la insertamos bien a la paciente. Entonces ya podemos hablar de las conclusiones. Consideramos tratamiento exitoso cuando la lesión ya no es evidenciable o cuando se ha llegado al máximo aclaramiento posible. Hay que aclarárselo esto al paciente porque en los angiomas planos muy extensos, realmente a veces uno no logra eliminarlo en totalidad y tiene que estar en concordancia con el paciente que el éxito es haberlo aclarado. Mejoría en todos los pacientes que iniciaron el tratamiento. Siempre se logra o aclaramiento o eliminación. Es imposible que no se logre algo de eso. Lesiones pequeñas fueron eliminadas en forma total. Las lesiones grandes fueron aclaradas. Es raro el uso de anestésicos tópicos e inyectables. Ustedes saben que el tema del dolor es propio de cada persona, el rango es muy amplio. Tengo que decir que menos del 3-4% de los pacientes utilizan un tipo de anestésico tópico o inyectable. Sí, por ejemplo, como nombraban para el tema de los tatuajes, porque el calor es muy intenso y ahí sí duele demasiado. Pero el calor que se genera acá, el paciente lo suele tolerar. Hay una fluctuación habitual en los tratamientos de lesiones vasculares benignas cutáneas. Con esto abarco todo lo que es dermatopatías y angiomas. Es muy importante el interrogatorio, la semiología de exámenes complementarios para saber a este paciente lo voy a tratar, a este paciente no lo voy a tratar o por lo menos lo voy a estudiar correctamente. Pocos casos de complicaciones permanentes, por suerte. Efectos adversos y complicaciones similares a las referencias. Uno se vale siempre de las referencias, como dijo el doctor, uno va viendo qué hacen los demás para saber qué va a hacer uno. Cuanto mayor color y superficie, cuanto más feo sea, mejor va a ser el resultado. Y la curva de aprendizaje es muy lenta. Por suerte para el doctor Sinkin y para mí. ¿Por qué? Porque adquirimos los equipos hace bastante y ya hicimos lo que teníamos que hacer. Hoy por hoy, en base a esa experiencia, ya no dañamos tanto. Seguro y eficaz, rápida evidencia de los resultados, eso es inevitable, actúa en milisegundos y realmente uno ve los resultados en el momento. No doloroso o poco doloroso, tenemos que decir en realidad, ambulatorio, sin reposo, reemplazo de procedimientos cruentos. Indicaciones para mí precisas, el angioma plano, la poiquiloderma y la rosácea, no hay con qué darle, es lo mejor. Momento ideal para el tratamiento, es una gran discusión. Mientras que las malformaciones vasculares en un paciente pediátrico, el diámetro de esos vasos van a ser 10 a 50 micrones, en el adulto es de 300 micrones. Entonces, ojo con esto, que en realidad nosotros podríamos beneficiar mucho a estos chicos tratándolo en forma precoz. No tengo experiencia en eso, me llegan siempre de adolescentes o de adultos, pero considero que es lo indicado. Muchas gracias por su atención.